El circuito de Albert Park parecía haberse quedado pequeño para la Fórmula 1 de hoy en día, dándonos muchas carreras aburridas como la del año pasado. Pero este año, con una cuarta zona de DRS, todo ha cambiado, todos han podido batallar, hemos visto luchas apasionantes a corta y larga distancia, y eso sí, un caos de accidentes y jaleos que de todos modos no empañan la que ha sido la mejor carrera del año. Vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Australia. El primer abandono llegó de la mano de Charles Leclerc. El piloto monegasco no pudo anotar una gran vuelta en clasificación y saliendo séptimo sufrió un toque con Lance Stroll en la salida, donde consideró que el de Ferrari cerró de forma excesiva al Aston Martin y esto le llevó a la puzolana. Allí enganchado no pudo sacar el coche de la grava y esto causó el primer coche de seguridad. Poco después, tras la resalida de este coche de seguridad, llegó otro safety car por el accidente de Alex Albon. El piloto de Williams llevaba un fin de semana estratosférico, saliendo octavo tras meterse en Q3 y rodando sexto tras evitar los incidentes de la salida. Pero apretando para mantenerse en el grupo de delante, el piloto anglo-tailandés perdió el control del monoplaza e impactó contra las barreras en la curva 6. Esto, como digo, causó un safety car que posteriormente se convirtió en la primera bandera roja del día, ya que llenó la pista de grava y necesitaban mucho tiempo para retirarla. Ya acercándonos al ecuador de la carrera, llegó el abandono de George Russell. El piloto británico también estaba completando una carrera espectacular, ya que salía segundo y en la salida se la jugó y le robó la primera posición a Verstappen. El de Mercedes se mantuvo delante hasta que llegó el safety car de Alex Albon, donde aprovechó para hacer su primera y única parada en boxes, pero justo al salir salió la bandera roja y por tanto se quedó séptimo en igualdad de condiciones con el resto, ya que bajo bandera roja recuerden que todos pueden cambiar neumáticos. Cuando intentaba remontar, su motor Mercedes reventó y el piloto inglés tuvo que aparcar su coche a la salida del pit lane, causando por ello un pequeño virtual safety car. Y a partir de aquí arranca el desastre, porque a unas pocas vueltas del final abandonó Kevin Magnussen. El piloto danés no estaba teniendo su mejor fin de semana, ya que una vez más Hülkenberg le batió sobrado en clasificación y en carrera estaba sufriendo mucho para alcanzarle. Y arriesgando, se fue contra el muro él solito y perdió su neumático trasero derecho. Entre las piezas que dejó en la pista, la rueda en mitad del asfalto y el coche detenido, Dirección de Carrera lanzó una bandera roja para asegurarnos unas últimas vueltas de competición. Y entre lo de Magnussen y esa resalida, abandonó el 25% de la parrilla, porque Logan Sargent, Nick de Vries y los dos Alpine dijeron adiós en esa última vuelta de competición. Vamos por partes. Logan Sargent salía 18º con neumático duro y la estrategia se le fue al garete cuando su compañero Alex Albon causó la primera bandera roja del día, porque el resto aprovechó para cambiar gomas, montaron el duro y claro, él ya llevaba el duro, necesitaba montar otro compuesto distinto para evitar volver a parar en boxes en esta carrera. Lo intentó con el neumático medio, pero la degradación fue tan fuerte que efectivamente tuvo que volver a parar y su abandono llegó en esa resalida final, ya que en la frenada de la curva 1 se llevó puesto a Nick de Vries. El piloto neerlandés tuvo la misma mala suerte que Logan Sargent porque también salió con neumático duro y se vio obligado a meter neumático medio bajo esa bandera roja de Albon. Con el neumático medio se quedó muy atrás, al igual que el piloto estadounidense, con mucha degradación y al igual que este tuvo que parar al final para meter neumático blando en esta ocasión. Y en esa resalida, intentando evitar la melee de delante, no pudo hacer nada para evitar el impacto trasero del piloto estadounidense. Y por delante, los otros dos grandes accidentados fueron los dos Alpine. Pensábamos que tarde o temprano estos dos se iban a encontrar en la pista y en la tercera carrera han terminado contra el muro. Fuera Esteban Ocon y fuera Pierre Gasly. Sobre Ocon podemos comentar que salía un décimo tras quedarse fuera de la Q3 por milésimas, se puso noveno en la salida por los incidentes de la primera vuelta, pero bajo ese safety car entró en boxes y puso neumático duro. Era una estrategia arriesgada, ya que así iban a intentar no volver a parar en boxes, pero con la bandera roja, como había dicho antes, todos cambiaron ruedas y al final al francés le amargaron la carrera. Eventualmente pudo llegar por lo menos a la 10ª posición, a posición de puntos, pero todo esto se fue al traste cuando en la segunda resalida su compañero le encerró y le llevó contra el muro. Pierre Gasly estaba haciendo un carrerón espectacular, las cosas como son. Salía noveno, se puso octavo en la salida y con la parada de Russell y Sainz y el accidente de Alex Albon se puso quinto. En la resalida tras la primera bandera roja, además, adelantó a Lance Stroll y se puso cuarto. Y desde ahí solo perdió posición ante Carlos Sainz, pero consiguió quedarse pegado como una lapa aprovechando el DRS. Y eso fue muy meritorio porque fue la primera vez en lo que llevamos de temporada donde vemos al Alpine luchar muy cerca de los Ferrari, los Mercedes y los Aston Martin. Pero todo ese esfuerzo se vino abajo tras la bandera roja de Kevin Magnussen, ya que en esa resalida se fue por fuera de la pista y al reincorporarse encerró a Esteban Ocon, el toque fue inevitable y los dos tuvieron un violento impacto contra las barreras. Esto causó otra bandera roja y fue la última vuelta de competición, ya que a partir de ahí simplemente restablecieron los resultados de la vuelta anterior, como dice el reglamento, y terminó la carrera. Pero bueno, tras estos 8 abandonos, por fin llegamos a los clasificados, y en última posición encontramos a Carlos Sainz. El piloto español salía quinto, se puso cuarto en la salida adelantando a Fernando Alonso,
Alonso y con el accidente de Alex Albon decidió parar en boxes y meter neumático duro, de ahí ya hasta el final. Pero justo después, como decía antes, salió la primera bandera roja y eso le fastidió, porque le dejó un décimo con el resto pudiendo cambiar neumáticos de gratis. A partir de ahí tuvo que espabilar y estando realmente enfadado por la mala suerte, Sainz estuvo sublime, logrando meterse cuarto en la vuelta 26 tras completar algunos adelantamientos muy buenos, destacando especialmente el que le metió a Pierre Gasly. Pero desafortunadamente todo esto no sirvió para nada llegada la segunda bandera roja de la carrera, porque en esa resalida se llevó puesto a Fernando Alonso y se llevó una sanción de 5 segundos por ello. Cruzó la meta cuarto, pero aplicada esta sanción cae al último lugar. Undécima posición para Valtteri Bottas, ni con 8 abandonos logró meterse en la zona de puntos. Hoy el finlandés salía desde el pit lane ya que el equipo hizo cambios en la suspensión antes de la carrera. Salía con neumático blando, con el safety car de la salida puso duros, pero cuando salió la bandera roja se quedó igual, su estrategia a largo plazo ya no iba a funcionar. Enseguida cayó a la última posición y solamente pudo adelantar a Sargent y De Vries, que fueron los dos que colocaron neumático medio, como recordaréis. Pero claro, como estos dos, como recordaréis, se dieron una leche al final, en la última resalida, pues quedó último y penúltimo con la sanción después de Carlos Sainz. En la zona de puntos entra por primera vez en esta temporada el Alpha Tauri de Yuki Tsunoda. Al final fue más por suerte, evitando los incidentes, pero desde luego no se puede decir que no lo dio todo en esta carrera. Salía duodécimo y tras la primera bandera roja estaba octavo, defendiendo a capa y espada su posición de puntos. Pero al final, conforme la carrera alcanzó su ecuador, Tsunoda empezó a caer, perdiendo posiciones, vuelta sí, vuelta también. Antes de la bandera roja de Magnussen estaba decimocuarto y tras el caos de la última salida, el tío se puso quinto. Pero claro, como se relanzó la carrera después con el orden anterior de la carrera, menos los pilotos accidentados, terminó undécimo y con la sanción de Carlos Sainz, pues saca su primer puntito de la temporada. Novena posición para Wang Yuzhou, que también anota sus primeros puntos en lo que va de año. El piloto chino volvió a clasificar por delante de Valtteri Bottas y hoy desde la 17ª posición todo le sonrió. Tras la resalida de la primera bandera roja se puso duodécimo. Batalló con Kevin Magnussen hasta el final y presionándole en las últimas vueltas estando en zona de DRS, terminó viendo cómo el danés se iba solo contra el muro. Y ante esto, y con los dos Alpine fuera de combate, escaló hasta el 9º lugar. Octava posición para Oscar Piastri, que logra sus primeros puntos en Fórmula 1 en su tercera carrera y además en su gran premio de casa. El piloto local salía 16º tras otra mala clasificación, se puso 13º tras el primer safety car, ya que no paró en boxes como sí hicieron algunos, y tras la bandera roja de Albon logró escalar hasta la 10ª plaza. Desafortunadamente terminó cayendo fuera de la zona de puntos porque mientras le costaba la vida adelantar a Yuki Tsunoda, otros pilotos les iban pasando a estos dos y al final de la carrera estaba undécimo, demasiado lejos de la zona de puntos. Pero bueno, lo que ya sabéis, con toda la melee de la segunda bandera roja, octavo se queda. Séptima posición para Nico Hülkenberg, que hoy sí que ha podido materializar sus grandes clasificaciones. El sábado volvió a sorprender por tercer gran premio consecutivo, batiendo sobrado a su compañero Magnussen. Salía décimo y tras el primer safety car y la primera bandera roja, escaló al 6º lugar. Con la avería de George Russell y el adelantamiento de Carlos Sainz, se puso séptimo y a partir de ahí fue muy competitivo y aguantó muchísimas vueltas rodando en ese grupo, algo que no hemos visto en Haas en todo lo que va de año. A la larga terminó perdiendo posición con Checo Pérez y con un Lando Norris bastante agresivo, aunque le dejó espacio de sobra y Hülkenberg simplemente se fue un poco por fuera, pero al final con Gasly fuera de combate y con Sainz sancionado, recuperó esa séptima plaza y consigue un gran resultado para el equipo estadounidense. Sexta posición para Lando Norris. Por fin la suerte sonríe al equipo McLaren tras un auténtico caos de arranque de temporada. El británico salía 13º, visiblemente decepcionado tras la clasificación, y tras la primera bandera roja ya estaba 9º al no haber hecho parada en boxes. Tras lograr adelantar a Yuki Tsunoda y el abandono de George Russell, rodó muchas vueltas octavo persiguiendo a Nico Hülkenberg, al que finalmente logró sobrepasar a unas 8 vueltas del final. Y al final, pues lo que ya sabéis, con el accidente de Gasly y la sanción de Sainz, sube a la sexta posición, que sumada a la octava de Piastri hace que McLaren, ojo cuidado con esto, escale de golpe y porrazo a la 5ª plaza del Mundial de Constructores. A esto le llamo yo minimizar daños viendo cómo está el coche. Checo Pérez también minimiza daños y logra terminar en 5ª posición. El fin de semana del mexicano ha sido una pesadilla porque pese a arrancar con buen pie, el sábado se le vio totalmente desconcertado con el coche, teniendo muchos problemas en los libres 3 y quedando fuera de la clasificación en su primer intento tras una salida de pista. Hoy, por tanto, como iba a salir último igualmente, el equipo decidió cambiar componentes de la unidad de potencia y salir desde el pit lane, y pese a que le costó bastante controlar el monoplaza, remontando más lento de lo esperado, aunque tengamos en cuenta el circuito que es, en la vuelta 45 ya estaba en séptima posición, y con el jaleo del final, con el accidente de Gasly y la sanción a Sainz, logró terminar quinto con la vuelta rápida, 11 puntitos, y nombrado piloto del día. Cuarta posición para Lance Stroll, que anda que no ha tenido jaleos y aún así logra su mejor resultado del año. El piloto canadiense salía desde una gran sexta posición y en la salida
salida chocó con Charles Leclerc, aunque Stroll ahí no tuvo la culpa. Este incidente lo aprovechó Alex Albon para adelantarle y en las primeras vueltas, debido a la gran velocidad del Williams, Stroll se quedó detrás, atascado, pero claro, al final terminó adelantándole porque Albon se comió las protecciones. Entre eso y las paradas de Russell y Sainz antes de sacar la bandera roja, se puso cuarto, pero en la resalida de esa bandera roja no lo hizo muy bien y perdió 2 posiciones. Desde ahí se mantuvo sexto hasta el final, pegadito a Pierre Gasly y Carlos Sainz, pero como ya he dicho 70 veces, con el abandono de Gasly y la sanción a Sainz, y pese a una salida de pista que tuvo en esa resalida, escala de todos modos a la cuarta plaza. Y en el podio, por tercera vez en esta temporada y en tercera posición, encontramos de nuevo a Fernando Alonso. La carrera del español ha sido de tira y afloja, de conservar gomas y ver quién llegaba mejor hasta el final. Salía cuarto y en la salida, siendo conservador y sufriendo también para calentar las gomas como sufre el Aston Martin, cayó al quinto lugar ante Carlos Sainz, pero aprovechando las paradas de Russell y del piloto español segundos antes de esa bandera roja, pudo ponerse tercero. A partir de ahí su batalla fue contra Lewis Hamilton por la segunda posición y su carrera consistió en conservar y atacar, conservar y atacar. En algunos momentos se quedó a milésimas de entrar en DRS, pero Hamilton aguantó bien los embistes. Al final estuvo a punto de quedarse sin podio, ya que tras la segunda bandera roja, Carlos Sainz se lo comió en la resalida en la curva 1 y le hizo trompear, pero como al final se volvió a relanzar la carrera con el orden de la vuelta anterior, Alonso regresó a su tercera plaza y se lleva su tercer podio del año. Segunda posición, por tanto, para Lewis Hamilton. El británico clasificó por detrás de George Russell, pero hoy compensó en la carrera con una muy buena actuación. En la salida los Mercedes lograron lo imposible y Hamilton también adelantó a Max Verstappen, logrando mantenerle detrás, aprovechando que él tenía DRS de George Russell. Pero claro, en el momento en el que se quedó sin DRS, Verstappen voló y le pasó por el exterior como si nada, porque lo de Red Bull con DRS es algo alucinante. Desde entonces, como decía antes, aguantó los cambios de ritmo de Fernando Alonso y tras una resalida algo conservadora, al final consiguió una segunda posición que muestra que Mercedes no está tan mal como se decía. Y en primer lugar, ¿quién sino Max Verstappen? La única baza para detenerle en el día de hoy era que los Mercedes le pasaran en la salida y se diesen DRS entre ellos. Sorprendentemente sucedió y durante las primeras vueltas lograron frenarle, pero claro, una vez Hamilton se quedó solo en la zona delantera, Verstappen le arrebató el liderato, le sacó como 2 segundos o más en unos pocos metros y a partir de ahí no tuvo que hacer más que controlar el ritmo, cuidar las gomas y sacarle una pequeña distancia a los de detrás, sin jugársela mucho. Tuvo un pequeño susto, eso sí, una pequeña salida de pista que le hizo perder como unos 4 segundos, pero la distancia fue suficiente como para cruzar sobrado en primera posición por la línea de meta. Chim pum tracatra, se acabó la carrera. Tercera victoria de Red Bull en lo que va de temporada, primer podio para Lewis Hamilton y el tercero ya para un Fernando Alonso que sigue pletórico con el ritmo de su Aston Martin. Carrera totalmente caótica con esos 8 abandonos, pero con mucho espectáculo gracias a esa cuarta zona nueva de DRS. Albert Park solía darnos carreras procesión, pero parece que han logrado hallar la solución. Mis pilotos del día son los 3 del podio, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, con mención de honor para Checo Pérez y Nico Hülkenberg, y la colleja de oro va para Charles Leclerc. Y la nota va a ser la mejor de la temporada, eso sin duda, porque sí que es cierto que los primeros grandes premios no fueron nada del otro mundo y el de hoy ha estado muy bien. Le voy a poner un 9, simplemente porque Albert Park siempre me ha encantado en clasificación, siempre me ha frustrado luego en carrera y quizá la de hoy es la mejor carrera que recuerdo en este circuito. Ojalá no hubiese tenido tanto caos al final, sinceramente, pero generalmente hasta las últimas banderas rojas el espectáculo ha sido tremendo. Próxima cita con el Gran Premio de Azerbaiyán dentro de 4 semanas, así que recomiendo que se armen de paciencia. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.